Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a trabajar sobre el método de integración por partes, que sirve para calcular primitivas de funciones que, de otra manera, por integración inmediata, son inalcanzables. El enunciado del método de integración por partes dice lo siguiente. Tenemos en principio dos funciones que son derivables. Entonces, ¿qué ocurre? Que la integral de una de ellas por la derivada de la segunda va a ser igual a la multiplicación de las dos funciones menos la integral de la derivada de la primera de ellas por la otra función sin derivar. Vamos a ver la demostración de esta fórmula. Consideramos entonces dos funciones f y g que sean funciones derivables. ¿Qué ocurrirá? Pues que la multiplicación de estas funciones es derivable. ¿Y cuál es la derivada de la función producto de estas funciones? La derivada de f por g será la derivada de f por la función g más la función f por la derivada de la función g. Si trasladamos a la derivada de f por g al otro miembro, obtenemos que la derivada del producto menos la derivada del primero por la función segunda es igual a la función f por la derivada de g. No hay problema en integrar en ambas partes de la igualdad obteniendo una nueva igualdad, que dice que la integral de la derivada del producto de f por g menos la integral de la derivada de f por la función g es igual a la integral de la función f por la derivada de la función g. Como la integral de la derivada del producto de f por g es precisamente f por g, entonces la igualdad se convierte en lo que nosotros llamamos la fórmula del método de integración por partes, con lo cual queda demostrada dicha fórmula. Estoy seguro de que tú en tus libros, en tus clases, no habrás visto esta fórmula tal cual te la expongo aquí. Tú habrás visto la famosa fórmula que va sobre u y v, de tal modo que dice, sean las funciones derivables u y v, entonces la integral de u por d de v es igual a u por v menos la integral de v por d de u. Estoy también completamente seguro de que habrás escuchado multitud de frases de recuerdo de la fórmula. Por ejemplo, una de las más famosas. Sentado, sentada, un día vi un valiente soldadito vestido de uniforme, donde el recuerdo lo señalan las primeras letras de las palabras. S es la integral, la U es la U de la función, día es el diferencial, vi es la V. El igual no viene, pero bueno, luego viene la U, valiente, la V, soldadito, la S de la integral, vestido, V, D es el diferencial y U, la U del diferencial. Como esta, hay otras tantas frases que te puedes aprender o no, eso ya depende de ti. El caso es que si en algún momento no recuerdas la fórmula del método de integración por partes, lo que te aconsejo es que acudas a la fórmula de la derivada de la multiplicación de dos funciones y hagas los mismos pasos que he realizado yo en la demostración de la fórmula. Y te preguntarás, y con razón, ¿esta fórmula, que es la que usualmente se utiliza para el método de integración por partes y la que hace unos minutos te acabo de demostrar, son equivalentes? Voy a demostrarte que sí, que esas dos fórmulas son absolutamente equivalentes. Es decir, que si nosotros tenemos una función u que podíamos identificar también como f de x y una función v que podemos identificar con g de x, ambas funciones derivables, entonces decir la fórmula en términos de u y v es lo mismo que decir la fórmula en términos de f y de g. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Observa que lo primero a tener en cuenta es que u es f de x y v es g de x. Si ahora diferenciamos cada una de las funciones, por ejemplo, el diferencial de u será f' de x por la diferencial de x, mientras que la diferencial de v será g' de x por la diferencial de x. Si ahora nos da por sustituir la u, el diferencial de u, el diferencial de v y la propia función v en la fórmula tan conocida y tan famosa del método de integración por partes, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que u es f de x, el diferencial de v es g' de x por diferencial de x, igual a la función u y la función v se sustituyen por f y por g de x, restamos la integral en términos de la v es la función g de x y el diferencial de u es f' de x diferencial de x.
con lo que obtenemos la fórmula inicial que yo enuncié como fórmula del método de integración por partes. Una vez probada la equivalencia, lo que vamos a hacer es realizar 3 ejemplos. Pero antes decirte que esta fórmula fue inventada, descubierta por Gottfried Wilhelm Leibniz a finales del siglo XVII y principios del XVIII como consecuencia de sus investigaciones, estudios sobre cálculo diferencial e integral. Ya sabes que Leibniz es uno de los 2 considerados padres del cálculo diferencial e integral, el otro es Isaac Newton. Y como curiosidad, si algún día visitas la bella ciudad de Hannover, como dicen los hanovitas, encontrarás en una de sus calles, en concreto en la calle Georgstraat, un monumento que hace honor a Leibniz, y en uno de los lados del monumento puedes encontrar una reproducción fiel al escrito de Leibniz en el que decía que el símbolo de la integral, la S larga, podía ser útil para todos para describir la integración. Vayamos ya con el primer ejemplo de aplicación de la integración por partes y vamos a resolver la integral de x por e elevado a menos x, diferencial de x. Para ello lo que tenemos que hacer es asignar primero quién de las 2 funciones x o e elevado a menos x va a ser la función u y cuál, la otra, la que no asignemos la u, va a ser el diferencial de v. En este caso lo que vamos a hacer es tomar que la función u es x, mientras que el diferencial de v va a ser e elevado a menos x por el diferencial de x. Ahora lo que nos hace falta es saber quién es el diferencial de u. Pues derivando obtenemos que el diferencial de u es 1 por diferencial de x, mientras que la función v la podemos alcanzar calculando la integral de e elevado a menos x por el diferencial de x. ¿Cuál es esa integral? Pues si ponemos un menos dentro de la integral y un menos fuera, obtendríamos que esto es la integral de una función exponencial y obtenemos que es menos e elevado a menos x. No tengas problema en no asignar de momento una constante, la constante de integración, porque luego en el resultado final sí que añadiremos esa constante de integración. Vamos entonces ahora a aplicar la fórmula de integración por partes. En ese caso, la integral de x por e elevado a menos x diferencial de x, que es la integral de u por diferencial de v, será u por v menos la integral de v por d de u. Es decir, x por menos e elevado a menos x menos la integral de v, que es menos e elevado a menos x, por la diferencial de u, que como hemos visto es 1 por el diferencial de x. Si ordenamos las cosas, observamos que solo hay que hacer ya una integral que es inmediata, de tal modo que queda menos x por e elevado a menos x menos e elevado a menos x más la constante c. Y ese es el resultado de la integral que nosotros queríamos calcular. Vamos a otro ejemplo. En este caso vamos a poner resolver la integral de x cuadrado por el logaritmo neperiano de x diferencial de x. Vamos a hacer lo de antes, vamos a señalar quién es u y quién es el diferencial de v. En este caso en concreto, como no sabemos integrar el logaritmo neperiano de x, entonces lo que vamos a hacer es derivar el logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, u va a ser el logaritmo neperiano de x, mientras que la diferencial de v va a ser x cuadrado diferencial de x. Derivamos u, diferencial de u será 1 partido de x diferencial de x, mientras que v será la integral de x cuadrado diferencial de x, que eso va a ser x cubo partido de 3. Ahora aplicamos la fórmula de integración por partes, quedando que la integral del logaritmo neperiano de x por x cuadrado diferencial de x, que hace las veces ahora de u por diferencial de v, es igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Es decir, sabiendo que u es el logaritmo neperiano de x y que el diferencial de v es x cuadrado por el diferencial de x, obtenemos que nuestra integral es igual al logaritmo neperiano de x por x cubo partido de 3 menos la integral de x cubo partido de 3 por 1 entre x diferencial de x. Ahora lo que tenemos que hacer es retocar esa segunda parte de la resta, el sustraendo, obteniendo x cubo partido de 3 por el logaritmo neperiano de x menos la integral de x cuadrado, porque hemos simplificado x cubo con x, partido de 3 diferencial de x. Ya estamos en disposición de poder hacer la integral de x cuadrado partido de 3. ¿Cómo?
pues el partido de 3 lo podemos sacar fuera de la integral y entonces obtenemos x cubo partido de 3 por el logaritmo neperiano de x menos 1/3 por la integral de x cuadrado por el diferencial de x. La integral de x cuadrado la hemos hecho anteriormente, con lo cual ya no hay ningún problema y obtenemos finalmente x cubo partido de 3 por el logaritmo neperiano de x menos 1/3, la constante, por la integral que es x cubo partido de 3 más la constante c. Multiplicando esas dos fracciones que nos han quedado, obtenemos finalmente x cubo partido de 3 por el logaritmo neperiano de x menos x cubo partido de 9 más la constante c. Y ese es el resultado de la integral de x cuadrado por el logaritmo neperiano de x. Hagamos un último ejemplo de aplicación del método de integración por partes. En este caso va a ser la integral del arcseno de x diferencial de x. En esta integral, nuestro problema fundamental es que no encontramos dos funciones. En todo caso, podríamos decir que esto es igual que la integral del arcseno de x por 1 diferencial de x. Y ese 1 va a jugar de segunda función. Ahora lo que vamos a hacer es decidir quién es u y quién es el diferencial de v. Como no sabemos integrar al arcseno de x, lo que vamos a hacer es derivarla, es decir, u va a ser el arcseno de x. Por lo tanto, la diferencial de v va a ser 1 por el diferencial de x. Si diferenciamos a u, obtendremos que es 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado diferencial de x. Mientras que si integramos al diferencial de v, obtenemos que es x directamente. Aplicamos la fórmula de integración por partes. ¿Qué obtenemos? Pues que nuestra integral, la integral del arcseno de x diferencial de x, es, en términos del método de integración por partes, la integral de u por diferencial de v. Y eso ya sabéis que es u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Como u es el arcseno y la diferencial de v es 1 por diferencial de x, obtendríamos que nuestra integral es el arcseno de x por x, es decir, u por v, menos la integral de x, que sería la v, por 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado diferencial de x, que eso es el diferencial de u. Vamos a hacer ahora la integral que nos ha quedado. Para ello lo que vamos a hacer es expresar en forma potencial a 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que nuestra integral es x por el arcseno de x menos la integral de x por 1 menos x cuadrado elevado a menos 1 medio. ¿Por qué elevado a menos 1 medio? Muy fácil, porque la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado es 1 menos x cuadrado elevado a 1 medio, pero como está en el denominador y nosotros lo pasamos al numerador, tenemos que hacer la inversa de esa función, con lo cual se nos queda 1 menos x cuadrado elevado a menos 1 medio. Observamos ahora que la derivada de 1 menos x cuadrado es precisamente menos 2x, con lo que si colocamos un menos 2 multiplicando la x dentro de la integral y un menos 1 medio fuera, entonces tendremos x por el arcoseno de x más 1 medio. ¿Por qué más? Porque menos por menos es más. Y luego adentro tendremos el menos 2x, que es la derivada de 1 menos x cuadrado, por 1 menos x cuadrado elevado a menos 1 medio. Ahora lo que vamos a hacer es, evidentemente, realizar una integral inmediata, la que nos hemos creado nosotros. La integral de menos 2x por 1 menos x cuadrado elevado a menos 1 medio se trata de una integral potencial y el resultado es x por arcseno de x, que eso nos acompaña, más 1 medio por 1 menos x cuadrado elevado a menos 1 medio más 1 partido de menos 1 medio más 1 más la constante c. ¿Cómo termina la cosa? Pues x por el arcseno de x más 1 medio por la fracción 1 menos x cuadrado elevado a 1 medio partido de 1 medio. Ahora lo que podemos hacer es simplificar ese 2 del 1 medio por el 1 medio que va en el denominador de la segunda fracción y obtenemos x por el arcseno de x más la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado más c. Ese es el resultado de la integral del arcseno de x diferencial de x. Si ahora quieres, puedes comprobar que esa es la primitiva de arcseno de x derivando a toda esa función y comprobarás que obtienes arcseno de x.
Espero que os haya quedado bastante claro lo que es el método de integración por partes. Deciros que el método de integración por partes se puede aplicar a sí mismo, ya que como la fórmula nos lleva siempre a una nueva integral, esa nueva integral podría ser también que tuviéramos que aplicar el método de integración por partes sobre esa integral que nos ha quedado. Esperando que todo vaya bien, que hayáis entendido perfectamente este método y que las cosas en matemáticas y en vuestra vida vayan bien, me despido hasta otro nuevo vídeo aquí en la web del Profe de Mates. Un saludo.